Bien chicos, ¿cómo están? Vamos a ver lo que corresponde al capítulo 2 del libro. Vamos a hacer el tema de esta segunda semana, ¿no? Lo que titula Acontecimientos Mundiales del siglo XVIII. Bien, a ver, vamos a recordar lo de la clase pasada, ¿no? La clase pasada vimos lo que era el concepto de historia, ¿no? Conceptos básicos de historia, ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Periodificación de la historia también vimos. Ahora, vamos a recordar, ¿no? Vimos que la historia pues surgía con la invención de la escritura. Vamos acá a acotar algunos conceptos que de repente quedaron sueltos, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Entonces, cuando aparece la escritura, inicia pues la historia, ¿no? Antes de la escritura, ese periodo se va a llamar prehistoria. Entonces, la escritura pues la inventaron los sumerios, ¿no? En Mesopotamia, hace 3500 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces, con la aparición de la escritura, tenemos que empieza pues la ciencia de la historia. ¿Cuál es el concepto de historia? Para recordar, ¿no? Nos dice, esto lo extraigo del libro, ¿no? ¿Qué nos dice el libro? La ciencia es la ciencia social que investiga, analiza, interpreta y explica hechos desarrollados por la civilización en forma ordenada y cronológica, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que vimos que la historia era en su raíz? ¿Qué significaba? Significa investigar, ¿no? Investigar. Y también vimos que una de las ciencias auxiliares más importantes era la cronología, ¿no? Porque ordenaba los acontecimientos con fechas, ¿no? También vamos a recordar acá, ¿no? Que la historia nos permite el conocimiento del pasado, ¿no? O nos proporciona valores para la formación de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, ser disciplinados, ¿no? Ser ordenados, ser metódicos, o también fomentar un pensamiento crítico, por ejemplo, ayuda a interpretar los tiempos que vivimos, ¿no? A entender los tiempos que vivimos. ¿Te acuerdas que la historia tenía un fin práctico, ¿no? Que era a través del conocimiento del pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro, ¿no? O sea, cambiar el futuro, transformar la realidad. Eh, para construirla debemos recurrir a fuentes, ¿no? La historia no se inventa, la historia sale de fuentes, ¿no? Y teníamos tres tipos de fuentes: fuente escrita, fuente oral y fuente material, ¿no? Entonces, eso es para recordar lo que es la clase pasada, ¿no? Bueno, acá la escritura más antigua es la sumeria, ¿no? Les decía, ¿no? Esta es la escritura más antigua, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la equivalencia de los símbolos de la llamada escritura cuneiforme de los sumerios, ¿no? Bueno, eso es para completar de repente algunas cositas que quedaron vacías, digamos, de la clase pasada. Bien, vamos ahora al tema que corresponde. Estos sí van a copiar al cuaderno. Estoy poniendo unos encabezados aquí en la esquinita que dice copiar al cuaderno. Cuando veas eso, eso va a ir como concepto en el cuaderno, ¿no? Lo demás, si no tiene este avisito de acá arriba, no lo copies, ¿no? O yo en todo caso yo te voy a indicar si es para el cuaderno o para el libro. Bien, dice acontecimientos mundiales del siglo XVIII. Antes de ver los acontecimientos, vamos a hacer algunas generalidades del siglo XVIII. Por ejemplo, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, ¿no? El siglo de las luces debido a que surge un movimiento intelectual llamado la Ilustración, ¿no? La Ilustración. Ahorita vamos a ver con mayor detalle. Se reafirma el poder de la razón humana frente a la fe y la superstición, ¿no? Porque en los siglos anteriores predominaba pues un pensamiento religioso, supersticioso, ¿no? Y en este siglo surge pues algunas corrientes filosóficas llamadas racionalistas, empiristas, y pues van primando lo que es la razón humana frente a la fe y la superstición, ¿no? Y que eso puede ser pues la base para el progreso, se dice en el siglo XVIII. Tenemos las antiguas estructuras sociales como el feudalismo, ¿no? Y el vasallaje, van a colapsar. Entonces tenemos que el siglo XVIII es un siglo de cambio. El siglo XVIII funda las bases de lo que vendría a ser pues los sistemas de gobierno más actuales, ¿no? Lo que son la república, por ejemplo, o más democráticos, ¿no? Van a colapsar las antiguas relaciones ¿no? sociales, económicas. ¿Qué más?
En el ámbito económico tenemos la revolución industrial. En el ámbito económico, tecnológico, ¿no? Se da un dinamismo, un cambio, ¿no? En Europa, y que va a encumbrar algunas potencias, ¿no? En su dominio en varios lugares, pues, del mundo. Bien, en esta línea de tiempo nos vamos a ubicarnos porque no estamos empezando, pues estamos empezando ya bastantes avanzados, digámoslo así, en la línea de tiempo. Habíamos visto en la clase pasada que la historia se dividía por edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, ¿por dónde estamos empezando? Estamos empezando aquí, en el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea, siglo XVIII. Esta parte de acá estamos empezando, ¿no? Entonces, para ubicarnos en la línea de tiempo, siglo XVIII, o sea, años 1700, ¿no? Entonces vamos a ver algunos acontecimientos de este periodo, ¿no? Estamos entonces entrando a la edad contemporánea. La edad contemporánea es desde 1789 hasta el año 2020, que es el año actual, ¿no? Entonces, todo ese periodo es edad contemporánea. Entonces ya los acontecimientos del siglo XVIII están en el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea. Bien, acá te estoy poniendo algo del libro, por eso vas a completar en el libro los textos que estén incompletos, ¿sí? Entonces nos dice acá: durante el siglo XVIII Europa se encontraba dividida en estados monárquicos. ¿Qué significa esto? Que eran países gobernados por reyes, ¿no? Estaban gobernados por reyes, y estas monarquías eran, por ejemplo, Francia, Inglaterra, España. Habían otras más, Prusia, Rusia, Austria, ¿no? Y todas tenían una tendencia absolutista. ¿Eso qué quiere decir? Que el rey tiene todo el poder, ¿no? El rey concentra todo el poder, tiene un poder absoluto. No hay otras autoridades dentro del país o la nación que contradigan al rey. Entonces, excepto una que era Inglaterra. Inglaterra no tenía un modelo absolutista, no. Inglaterra ya había evolucionado a una monarquía constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que por encima del rey hay un marco de leyes, o sea, hay una constitución que limita el poder del rey. Entonces el rey no tiene un poder absoluto. Bien, este esquema lo he sacado del libro. Tenemos algunos acontecimientos: la primera revolución industrial, la independencia de las 13 colonias, la revolución francesa y la invasión napoleónica de España. Bien, más adelante vamos a ver cada una, o la que corresponde en esta clase. Tenemos acá un mapa de Europa del siglo XVIII, donde podemos ver, pues, las monarquías de ese momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en España, que se encontraba gobernada por el rey Carlos III. Tenemos en Francia el rey Luis XV. Tenemos en el Reino Unido, Inglaterra o el Imperio Británico, a Jorge III. Tenemos en Prusia a Federico II. Tenemos en Austria a José II. Tenemos en Rusia a Catalina II. Entonces, tenemos, pues, que el contexto que vamos a ver el día de hoy es una Europa gobernada por monarquías, ¿no?, absolutistas. Cada rey concentra el poder absoluto. Pero en el siglo XVIII tenemos un cambio. Estas ideologías, ¿no?, van a incorporar nuevas ideas, lo que se va a denominar despotismo ilustrado, ¿no? Entonces estas monarquías van a dar un giro a lo que se llama despotismo ilustrado. Las viejas monarquías absorben lo que corresponde a la ilustración, ¿no?, y ahora se van a denominar despotismo ilustrado. Cada familia real, pues, concentra el poder, y el gobierno se va heredando, ¿no?, entre ellos, a los hijos. Entonces tenemos en España y en Francia la dinastía Borbón, ¿no? En Inglaterra tenemos a la dinastía Hannover. En Prusia tenemos a la dinastía Hohenzollern. En Austria-Hungría, ¿no?, lo que corresponde al Sacro Imperio Romano Germánico, tenemos a los Habsburgo. Y en Rusia tenemos a los Romanov. Bien,
Entonces ese es el contexto del siglo XVIII, contexto político. Vamos con algunos conceptos que están en el libro, ¿no? A manera muy resumida, vas a completar en el libro estos espacios que están, esas lagunas que están en los textos. Entonces, acá te estoy poniendo el concepto completo, ¿no? Por ejemplo, la primera revolución industrial. Se dice, se inició en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Se caracteriza por la expansión de la máquina. En esa época se dio a conocer la máquina de vapor inventada por James Watt. Entonces, eso que está en negrita, que está resaltado, lo copias en el libro. La independencia de las 13 colonias. Dice, durante los siglos XVII y XVIII se establecieron en las costas del Atlántico de América del Norte 13 colonias inglesas. Dicha población se caracterizó por ser culta, de credo protestante, laboriosa, con libertades y autonomía política, pero dominadas bajo la corona inglesa, ¿no? Tenemos también la Revolución Francesa, que dice que fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia el 14 de julio de 1789, frente a las injusticias que cometían los reyes. Dicha revolución trajo como resultado el derrumbe de la monarquía absolutista y el establecimiento del gobierno republicano. Entonces, los conceptos que están acá, que en el libro están incompletos, no acá te los estoy poniendo, para que justamente los completes. Dice, la invasión napoleónica a España. Napoleón Bonaparte tenía como objetivo expandir su imperio por toda Europa. Por ello, en 1808 invade España, siendo tomado prisionero el rey Carlos IV. Bueno, estoy leyendo esto de manera breve porque no lo vamos a ver, vamos a verlo de manera específica en las siguientes semanas, ¿no? Solamente los estoy mencionando. Lo que corresponde a la clase de ahora es ver únicamente lo que es la revolución industrial y también lo que es la ilustración. Vamos a empezar con la primera revolución industrial. A ver, la primera revolución industrial es un proceso de cambios, ¿no? Un proceso de cambios a nivel económico, tecnológico, social, ¿no? Que ocurren en Inglaterra, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Principalmente se inventa la máquina de vapor. Tenemos un periodo pues de inventos de varias máquinas, ¿no? Que van a aumentar la producción. Entonces tenemos que estas máquinas, por ejemplo, funcionaban con vapor o con carbón. Y estas máquinas empezaron a usarse en las fábricas, en las industrias de Inglaterra, ¿no? En el siglo XVIII. Tenemos que Inglaterra se va a encumbrar, ¿no? O va a estar ya encaminada a ser la potencia en el mundo, ¿no? Se dice que en el siglo XVIII y siglo XIX Inglaterra era el taller del mundo porque producía para muchos lugares, tenía colonias, ¿no? y exportaba sus productos a esas colonias. Crece la población en Inglaterra, lo que es una de las causas que se dé la revolución industrial en Europa, en Inglaterra, es el crecimiento de la población. Crecen las ciudades, ¿no? Antes de la revolución industrial en Europa, en Inglaterra, esta Inglaterra preindustrial era campesina, era agrícola, pero poco a poco estos campesinos van a empezar a dejar sus tierras, o también los artesanos que trabajaban en sus talleres van a empezar a dejar, ¿no? esos lugares y van a empezar a migrar a las ciudades. En las ciudades tenemos las fábricas, entonces estos antiguos campesinos, artesanos se van a convertir en obreros que trabajan en fábricas. En esta primera revolución industrial, ¿qué se busca? Se busca pues que el país, ¿no? Conquiste o se apodere de territorios que se van a denominar colonias, ¿no? En el mundo. ¿Para qué las naciones europeas quieren colonias? Para conseguir mercados, ¿no? Para conseguir lugares donde puedan extraer sus materias primas, ¿no? Para producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Inglaterra necesita colonias, ¿no? Lugares donde pueda em, extraer materias primas para la producción y también al mismo tiempo para vender sus productos terminados. Entonces, utiliza sus colonias como fuente de materia prima y también como mercados externos. También buscamos mano de obra barata, ¿no? Los obreros, los ex campesinos, ex artesanos que ahora son obreros, trabajan en las fábricas, trabajan largas horas, ¿no? 12, 14, 16 horas. Y
trabajan encadenados, ¿no? Sin libertad, sin derecho de ir ni siquiera al baño, ¿no? Trabajan encadenados a las máquinas, ¿no? No tienen derechos individuales, no hay derechos. Es una época en que no existen los derechos humanos y esas cosas, todavía no existen. Entonces hay un abuso, hay una explotación de estos obreros, ¿no? Que se les van a denominar posteriormente como proletarios. Entonces tenemos cambios, por ejemplo, cambios ideológicos con esta primera revolución industrial. Tenemos cambios ideológicos, por ejemplo, el liberalismo económico, donde el Estado no debe intervenir. Tenemos cambios políticos, la burguesía busca el poder político. Tenemos todavía un periodo donde la nobleza gobierna en Europa, ¿no? Tenemos las monarquías, tenemos la nobleza, pero ya hay una creciente clase social que es nueva, que se llama la burguesía. Esta burguesía tiene poder económico, pero no tiene poder político, y busca justamente el poder político. Tenemos cambios sociales. Surge el proletariado, ¿no? Que te mencionaba, que son los obreros. Surge la burguesía, que son los dueños de las fábricas. Tenemos cambios económicos que se van a dar a raíz de la tecnología, ¿no? Estas máquinas de vapor, ¿no? Van a revolucionar lo que es la agricultura, la industria, el comercio, los transportes, ¿no? Y el capitalismo industrial. Entonces tenemos acá lo más significativo de la revolución industrial son las máquinas, ¿no? El motor a vapor. El motor a vapor fue inventado por Thomas Newcomen, ¿no? Primeramente, pero va a ser mejorado y popularizado por James Watt, ¿no? Entonces el nombre de James Watt es más conocido en 1769. Ese motor a vapor, esa máquina a vapor, va a servir para construir otro tipo de máquinas, por ejemplo el telar hidráulico, ¿no? Creado por Richard Arkwright, la locomotora creada por George Stephenson, el barco a vapor creado por Robert Fulton, y la máquina de hilar conocida como Spinning Jenny, ¿no? Creada por James Hargreaves. Entonces son máquinas de la época del siglo XVIII, propias de la primera revolución industrial, que van a ser las precursoras, ¿no? Digamos así, las iniciadoras para esta primera expansión industrial, ¿no? Productiva. Bien, entonces hasta ahí vamos a dejar lo que corresponde a la primera revolución industrial. Vamos a pasar ahora a lo que es la ilustración. A ver, nos dice, esto es del libro, ¿no? Que dice completar en el libro, completa estos espacios, ¿no? La ilustración es un movimiento intelectual. Fue un movimiento intelectual impulsado por una minoría culta. Esa minoría culta proviene de algunos sectores de la población, de la nobleza y también de la burguesía, ¿no? Se va a desarrollar en Francia en el siglo XVIII y va a pretender construir un mundo nuevo y mejor, ¿no? Entonces la ilustración también se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué? ¿Por qué siglo de las luces? ¿O por qué ilustración? Ilustración viene de ilustrado, viene de luz, ¿no? Entonces se dice que antiguamente pues el hombre vivía en una etapa de oscuridad, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? A la Edad Media. En la Edad Media el hombre vivía en una etapa de oscuridad. ¿Por qué? Porque la ciencia había quedado prácticamente prohibida por la religión católica, ¿no? Estaba mal visto por la iglesia que dominaba en esos periodos. Y en el siglo XVI, XVII, XVIII vamos a tener un cambio, ¿no? A finales del siglo XVII, inicios del día y todo el siglo XVIII, tenemos un cambio donde la razón, la ciencia empieza a cobrar más, digamos, auge, y las ideas racionalistas van a digamos, contrarrestar o van a dejar atrás las ideas religiosas o supersticiosas como eran vistas pues en ese tiempo. Bueno, eso está en el libro. Completa los espacios incompletos. Esto sí lo copias al cuaderno, ¿no? Acá, fíjate, los estoy poniendo acá al costado, copiar al cuaderno. Bien, ¿qué nos dice esto? A ver, la ilustración fue un movimiento intelectual surgido en Europa, ¿no? Como resultado de las nuevas ideas y conocimientos científicos. Tenemos como padre de la ilustración o padre de las nuevas ideas a John Locke, ¿no? John Locke es un filósofo inglés que sienta las bases de la soberanía popular. Ahorita voy a explicar eso. Tenemos en Francia
representantes de la Ilustración a Montesquieu, a Voltaire y a Rousseau. ¿Cuáles son las características de esta Ilustración? Por ejemplo, lo vamos a dividir en políticas, sociales, económicas y filosóficas. En las características políticas, a ver, la Ilustración que nos dice o que promulga o que impulsa, por ejemplo, la abolición del absolutismo. En el siglo XVIII ya los ilustrados empiezan a contradecir el sistema de gobierno, que era el absolutismo. El rey tiene todo el poder, ¿no? El rey acumula en sí todos los poderes en su persona, ¿no? Y esa monarquía está sustentada bajo una ley del derecho divino, donde el rey es representante de Dios en la tierra y nadie puede contradecir al rey. Entonces esas ideas supersticiosas, ¿no? Porque la Ilustración contradice estas ideas, ¿no? Ya empiezan a pedir la abolición del absolutismo, empiezan a pedir un liberalismo político donde no solamente la nobleza, ¿no? O la realeza tengan acceso a los cargos, ¿no? Políticos, sino también otros sectores, como lo era la burguesía que estaba creciendo. Recordemos que la Ilustración proviene de la burguesía y de algunos sectores de la nobleza. En el ámbito social, tenemos que la Ilustración reclama justicia para todas las clases sociales, ¿no? Igualdad entre todos los hombres. Todos somos iguales, ¿no? No deben existir estas clases entre la nobleza, estas diferencias entre la nobleza, la realeza, el pueblo, ¿no? O el clero, ¿no? Que también es otra clase. Características económicas, ¿no? Se pide una libertad de comercio e industria, ¿no? Un pago de impuestos por todos los ciudadanos. ¿Qué sucedía en Europa? Que solamente pagaban impuestos el pueblo. El pueblo estaba conformado por campesinos y artesanos, y solamente ellos pagaban impuestos. No pagaban impuestos el clero, ¿no? Que son miembros de la iglesia, y tampoco pagaban impuestos la nobleza y mucho menos pues, el reino. Entonces solamente el pueblo pagaba impuestos. Entonces la Ilustración pide un cambio, ¿no? Un cambio de todo esto. Filosóficas, ¿no? La Ilustración pues nos dice que el conocimiento humano puede combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Entonces acá vemos que la Ilustración fundamenta, ¿no? Y le da mucha importancia a la razón humana frente a lo que es la superstición, ¿no? Impulsa pues un conocimiento más científico, ¿no? Que está ligado pues al progreso de la sociedad, ¿no? Tenemos acá como representantes a Montesquieu, ¿no? Que propone la teoría de los tres poderes, ¿no? Donde el gobierno debe dividirse en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Cada uno independiente, ¿no? Entonces en este momento pues en las monarquías absolutistas tenemos que los tres poderes no son independientes, porque los tres poderes existen en la figura del rey. El rey tiene derecho para crear leyes, para ejecutarlas, para sentenciar, ¿no? Entonces el rey tiene todas las potestades. Voltaire también fundamenta lo que es la razón humana, ¿no? Y los derechos de los ciudadanos, el hombre. Y Rousseau también nos habla de la teoría del contrato social, que es una teoría donde los individuos de una sociedad, ¿no? Deben llegar a un acuerdo con el gobierno, con la autoridad, para crear pues un marco ideal de derechos, de deberes y derechos ciudadanos, ¿no? Donde se viva pues en una armonía, ¿no? Y estos parámetros o normas o derechos, deberes de los ciudadanos también pueden cambiar con el tiempo. Son los hombres los que crean sus sistemas políticos. Bien, la Ilustración pues tiene un gran afán por conocer, por investigar y también por enseñar los conocimientos científicos. En ese afán de compartir los conocimientos científicos se crea una gran obra llamada la Enciclopedia en Francia. La Enciclopedia francesa, ¿no? Va a ser editada, ¿no? por Denis Diderot y Jean d'Alembert. Ellos van a crear esta obra, van a recopilar muchos trabajos científicos, ¿no? De la época, ¿no? que son pues los últimos conocimientos del siglo XVIII, y los van a recopilar en una gran obra, ¿no? llamada la Enciclopedia,
¿Para qué? Para divulgar pues justamente el saber de ese momento, ¿no? Para que llegue a muchas personas ese conocimiento y así pues se pueda impulsar lo que es el desarrollo de la sociedad, ¿no? Con ese conocimiento, ¿no? Cultivar, pues ir poco a poco cultivando la razón, ¿no? Y la ciencia en las personas. Entonces eso sería la enciclopedia. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Copia los conceptos que indiquen en la diapositiva donde debes copiar, ¿no? El cuaderno en el libro. Y te voy a dar algunas recomendaciones. De tarea vas a realizar las páginas 301 304 y de recomendación pues ya sabes que puedes subir la tarea a la plataforma o a mi correo, ¿no? Pero siempre pon tus datos, pon nombre, apellido, grado, ¿no? Local. También pon el capítulo de la tarea, capítulo 2, ¿no? Pon todos tus datos, no olvides poner tus datos. Si tienes alguna sugerencia, ¿no? O duda, me escribes a mi correo, me mandas un mensaje. Por favor, que las tareas, si vas a tomar, ¿no? Las fotos que sean bien enfocadas, ¿no? Que a veces me han mandado borrosas, no se puede revisar así. Que sea la letra grande, legible, ¿no? Y por favor, evita mandar archivos comprimidos en raros zip porque se me hace más tedioso la revisión. Envía directamente imágenes, ¿no? O archivos PDF o Word, como lo desees, ¿no? Para revisar más rápido. Y de no contar con el libro en físico, pues tienes el formato virtual en la plataforma, lo descargas, puedes trabajar encima del formato virtual en PDF, ¿no? Y eso ya es a tu elección. Muy bien, eso sería todo.